tardes, días o noches, depende de la hora en la que estés escuchando tu queridísimo podcast Pandemias. Qué gusto, de verdad no sabes la alegría que me ocasiona estar una vez más sonando a través de esos altavoces, de esas bocinas. Después de un ratito de no haber estado por acá, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí. Gracias otra vez por brindarnos la oportunidad de ingresar a tus oídos. El día de hoy quiero volver a presentarme con ustedes, mis queridos nos, porque ya tenía un ratito que no nos escuchábamos, ya tenía un ratillo que no andábamos por acá. Para los que ya me conocen, yo soy su servidor y amigo Antonio Rangel, quien estará, como en cada episodio, presidiendo uno de los micrófonos que llevarán este programa paso a paso, que llevarán este podcast para tenerlos y entretenerlos a cada uno de ustedes como debe de ser. Quiero presentar también a la persona que preside el micrófono de un lado mío, aquella persona, aquel personaje que ya sabes que siempre, episodio con episodio, me acompaña y que una vez más tiene el poder de la voz para hacerse escuchar. Y esa persona es mi querido Carlos Fajardo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Como siempre, mi querido Carlos, con tus ya conocidas por estruendosas e inspiradoras palabras. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto tenerte una vez más, qué gusto estarnos acompañando una vez más en un episodio interesante, mi querido Carlos. Interesantísimo, diría yo. Estamos pasando por una etapa del país, del mundo, de la sociedad, de la humanidad. Me atrevería a decir que bastante extraña. Iba a decir ligeramente extraña, pero nada mames, es bastante extraño, es bastante curioso todo esto que nos aqueja. Pero como siempre un gusto tenerte una vez más por acá con nosotros, Carlos. Así es, mi hermano, así es. Queridos amigos, qué bueno que están escuchándonos, queridos nos, qué bueno que están pendientes y además, muchas gracias a todos sus amigos que estuvieron por ahí mandándonos mensajes y preguntándonos qué más sucedía con su podcast Pandemias. Y hoy tenemos ahora sí que un tema más que interesante. Es el tema que vamos a tocar porque venimos de ello, venimos de que suceda, venimos de revivirlo, venimos de padecerlo nuevamente y es algo que abre muchas incógnitas, como lo dijiste, Antonio, muchas incógnitas, muchas preguntas, muchas opciones, cómo no, muchos miedos, mucha incertidumbre, pero viene esa nueva oportunidad de pensar en algo nuevo, de abrirnos a posibilidades y por supuesto de comenzar a investigar, porque el que investiga conoce, el que conoce aprende y que el que aprende y pone en práctica aquello que aprendió, evidentemente va a evolucionar, va a crecer y no va a estar literal entre los rezagados que sean la víctima que va a suceder al final de todo lo que se está viviendo, creo yo. Claro, y bien importante eso de no quedarse entre los rezagados, ¿no? Creo yo que en
todo existe el rezago, ¿no? En todo tienes la oportunidad de ser y de convertirte y de transformarte en un rezagado, pero es decisión de cada uno de nosotros si tomamos acción para no hacerlo o si nos quedamos esperando a que alguien más lo haga y entonces nos convertimos en un rezagado, ¿no? Nos convertimos, nos transformamos en el rezago de lo que sea que estemos haciendo. Quiero comenzar diciendo que este tema, Carlos, lo traemos bien fresco. Bien atorado. Literal, güey. O sea, es algo que ya hemos vivido en diversas ocasiones, ya nos ha pasado en repetitivas veces y que el día de hoy lo volvimos a vivir sin quererlo ni suponerlo. El día de hoy se repitió, para que no se pierda esa bonita costumbre de tener este septiembre tan movido. Ande. El día de hoy traemos el tema de desastres naturales, pandemias y sismos. Imagínate qué tan fresco debe estar el tema. Qué tan movido. Exactamente. Va a mover fibras muy internas de todos nuestros amigos. Literalmente. Lo acabamos de vivir hace unas horas, Carlos. Sí. No sabemos con exactitud a qué se deba. No sabemos por qué. No sabemos qué hemos hecho los mexicanos o cómo es que hemos malobrado para merecernos esto, si así lo quieres ver. Pero imagínate, el 19 de septiembre de 1985, poco después de las 7 de la mañana, se les atravesó a los que ya habían nacido en aquel entonces. Yo puedo jactarme de decir que faltaban unos añitos para que yo naciera. Se les atravesó un terremoto espantoso, un sismo fuertísimo. Que imagínate esto, hasta ese momento era el sismo más catastrófico y que había literal detenido a la Ciudad de México por más tiempo en toda la historia. Detenido entre comillas, porque si algo podemos y podremos siempre destacar de todos nuestros paisanos mexicanos, es que si algo nos caracteriza es el ser colaborativos, ¿no? Y el ser solidarios y el ser siempre acomedidos, como dicen por acá, ¿no? Cuando se han vivido esta clase de situaciones, más allá de lo impresionante que es ver todas las consecuencias que esto trae, es aún más impresionante ver y tratar de entender de dónde salimos tantos mexicanos como hormigas, cabrón, para levantar escombro, para rescatar a personas, para rescatar animales, mascotas, para colaborar, para distribuir lo recaudado en centros de acopio, o para recaudarlo incluso. Es impresionante ver cómo después de una catástrofe de este tipo, que de verdad, los que no sepan de qué les estoy hablando, que honestamente yo dudo que haya alguien que no sepa de qué les estoy hablando, pero si no eres de México o si eres muy chico y no sabes a qué me refiero, te invito a que lo busques en Google, en YouTube, en todas esas plataformas que nos brindan información basta hoy día, que investigues qué ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y que veas las imágenes, qué tan impactantes son para ti esas imágenes de todos los derrumbes que hubo en 1985, de toda la gente que perdió la vida en 1985, de todas las situaciones que se presentaron después de 1985, y también te invito a ver la respuesta de la sociedad, del ser humano mexicano, cómo reaccionamos
ante lo visto en esas catástrofes, independientemente de aquellos que entraron o no en shock, que entraron o no en catarsis, que quisieron o no ser parte de los que colaboraban. Imagínate qué tuvo que haber pasado por la cabeza de cada uno de los mexicanos para reaccionar de la forma que reaccionó. Te invito a que lo busques, te invito a que busques la información, a que veas las imágenes y a que entiendas un poquito más de qué te estoy hablando. ¿Qué opinas, Carlos? La realidad es que opinarlo sin vivirlo o sin haberlo vivido siempre va a ser muy vago. Claro, enteramente. En cuanto a lo que se vivió. Sin embargo, si tratamos de ver ese otro ángulo, lo que ahora vivimos, lo que existe, lo que nos hace sentir, y luego lo transformamos al no tener ciertas cosas, ventajas o demás, o protocolos, ¡wow! Es otro tema completamente. Y es que este terremoto, imagínatelo así: México, Distrito Federal. Jueves. Todavía Distrito Federal en aquel entonces. Claro. Jueves 19 de septiembre de 1985. Comenzó y tuvo lugar a las 7:17 con 47 segundos y alcanzó una magnitud terminal de 8 grados en la escala de Richter. No seas malito, ¿nos puedes repetir la hora exacta, por favor? 7:17 con 47. Grábate bien ese número, 7:17 con 47. Si es necesario, apúntalo por ahí. 7:17 47. 8.1 y el 19 de septiembre, o sea, el 19 del 9. Exactamente. Okay. 8.1, 8 y 1, 9. Pero el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán. Escucha esto, en la costa del estado de Michoacán. Grábate eso también, grábatelo por favor. A 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Ahora, las zonas de afectación provocadas por el sismo fueron el centro, el sur y el occidente de México. En particular, evidentemente, la Ciudad de México por la superpoblación que ya desde entonces presentaba y hasta ese momento había sido el más significativo y dañino de todo el país. Ahora, ojo con esto. En esos tiempos no contábamos con protocolos. Exactamente. Con alertas y alarmas de seguridad en todos lados. Y con una cultura enfocada al resguardarse y salvaguardar a los demás. Y mucho menos, evidentemente, era un estudio completo a las estructuras que estaban erguidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora, resulta que la réplica aconteció la noche del 20 de septiembre. Del mismo año, evidentemente. Claro, no. Y tuvo gran repercusión, ojo con esto, tuvo una gran repercusión muy gruesa, a pesar de ser mucho menor, pero porque muchas de las estructuras que estaban lastimadas, resulta que llovió un chingo y estuvieron reblandecidas. Y al generarse otro movimiento telúrico, aunque no fuera más devastador, generó más golpe. Claro. Dicen, ¿no? Los que saben, los que estuvieron ahí, sobre todo los que tienen y recopilaron esos datos, que el número preciso de muertos nunca se supo. Raro en este tema. Sí, claro. Raro en México, además. Heridos y daños materiales tampoco se supo completo. Recordemos otra vez que ellos no tienen la tecnología, la viralización, la inmediatización de la información.
Entonces, en ese tiempo, todavía era por medio de periódicos que tardaban cierto tiempo en recopilar las notas, la información, en llevarla, en procesarla, en montarla, en imprimirla y en que llegara a ti. Y que las televisoras que entonces existían, recordemos cuál era la televisora padre de las televisoras. En realidad creo que en aquel año todavía era la única, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces resulta que en ese tiempo pues dependíamos completamente de la información, ¿no? Y nunca se supo. Muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. Pero en cuanto a las personas fallecidas, lo que dijeron las autoridades en realidad nunca fue oficial. Solo fueron estimaciones. Raro también. Sí, rarísimo. Claro. Y dijeron esas estimaciones que tras los 2 percances de desastre natural sísmico, únicamente habían sido 3.192 personas las que en cifra oficial habían perecido. Pero que en realidad hay otros datos, como dijeran por ahí, ¿no? Y esos otros datos que vienen de algunas organizaciones y demás, dicen que los muertos, desaparecidos y demás habían sido mínimo de 20,000 personas. Ok. Mínimo. Y si tú te pones a pensar completamente, sin protocolo, sin tecnología. Sí, claro. En el 2017 recordaremos, ahorita vamos a hacer el recuento, sí, pero cierto, recordaremos que algo de lo que salvó a muchos fue la tecnología. Sí, claro. Sí, el que las compañías telefónicas hayan abierto sus redes y que las mismas personas, otra vez lo que decíamos del Power mexicano, ¿no? Que las mismas personas hayan compartido sus redes de internet, hizo que muchas personas que habían quedado abajo mandaran un mensaje. Sí, claro. Y supieran que estaban ahí y les ayudaran a encontrarlos. Pero imagínate sin todo eso. En 1985, cuando tener un teléfono era un pedo, güey. Un teléfono en tu casa. De esos de cola de ratón. Sí, claro. 1985. Dicen por ahí que ahí se comenzó a gestar la psicotrópica de la Ciudad de México, donde cada septiembre como que le va dando frío. Sí. Yo creo que enfermamos la ciudad de tanto cohete. Y estornuda, güey. Sí. Estornuda, ¡paso! ¿No? Y tengue, güey. Entonces, vamos a seguir, porque ¿estás de acuerdo que hasta aquí es una parte básica de nuestra historia? La historia de las personas que somos de México. Todos conocemos la historia del 85. Y por supuesto las personas que somos de la Ciudad de México y que nuestra familia lo vivió y que quieras que no, a final de cuentas es como bagaje cultural, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué faltó? ¿Qué no hubo? Y de eso evolucionar. Pero resulta que hace tiempo, en este cuento tan bonito, hace tiempo, antes de que comenzáramos a sufrir la pandemia, mientras México, ahora sí, enfocándose en un protocolo de resguardo y salvación, de prevención, de cuidado, de conocimiento, información y enfoque para las personas, para que supieran qué hacer ante una situación como tal. Y por supuesto también teniendo a todo México, que es muy dado, nuestra sangre mexicana es muy dada a conmemorar fechas. Entonces, en conmemoración a todos aquellos que padecieron y perecieron en aquel evento catastrófico, resulta que un día 19 de septiembre también, pero del año
2017. Resulta que mi buen México ya estaba, por supuesto, preparado, porque el haber conmemorado y haber aprendido nos había permitido eso, nos había permitido entender qué podía pasar y que si estamos con el conocimiento de ello, es más fácil que sobrevivamos, ¿no? Que lo sobrellevemos. Pues resulta que el 19 de septiembre de 2017, después de haber hecho nuestro simulacro, mientras todo mundo ya estaba en su casita, a las 13:14, con un epicentro localizado entre los estados de Puebla y Morelos, y con una duración que se extendió un poquito más de los 90 segundos en algunas áreas del Valle de México, tuvimos otro temblor, cabrón. En mismo 19 de septiembre. Exactamente 32 años después, ni un día más y ni un día menos. 32 años después, estábamos teniendo otro terremoto de magnitud similar, no específicamente, pero sí que generó un desastre muy similar. Y ese sí ya nos tocó a ti, a mí y a todos los que estamos aquí de manera consciente, ¿no? Entonces, ¿qué tan curioso puede ser que tiemble a manera de terremoto el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17:47 y que exactamente 32 años después vuelva a existir un terremoto en 19 de septiembre a las 13:14, a las 13:14 del año 2017. Y no solo esto. Lo que te voy a mencionar quiero que también lo tengas bien en cuenta porque a mucha gente se le olvida. Días antes, para ser un poquito más específicos, 12 días antes, el 7 de septiembre del año 2017, estábamos padeciendo en la ya entonces Ciudad de México otro terremoto de magnitud alta a unos días de celebrar el aniversario, de conmemorar, así es, el aniversario número 32 de aquel tan dañino terremoto de 1985. Nos vuelve a caer un terremoto en 7 de septiembre y en la noche. Si no me equivoco, este fue como a las 10:14 de la noche. Sí, claro, sí. Entonces, pasan 12 días, el mismo 19 de septiembre, a las 13:14, nos vuelve a caer un terremoto. Un terremoto igual de catastrófico, porque tú también lo recordarás, así como yo, Carlos. Ese terremoto del año 2017 fue la clara muestra, una vez más, de la capacidad de solidaridad que tenemos los mexicanos. No quiero globalizar porque en realidad nunca me he encontrado en algún otro lugar de nuestro hermoso planeta en una situación así. Pero sí te puedo decir que cada vez que ocurre algo así, el mexicano saca la casta por el mexicano. Y eso lo digo con todo el orgullo del mundo. Entonces,
Tú recordarás, Carlos, todo lo que ocasionó ese desdichado terremoto del año 2017. Y no solo eso, las consecuencias posteriores que tuvo, de las que muchos, fíjate bien, estamos exactamente en el día 22 de septiembre del año 2022 y es día que gente afectada por ese terremoto del año 2017 no se ha podido recuperar. Así es. No se ha podido levantar. No vamos muy lejos. Hay una zona muy famosa desde aquel terremoto, aquí en un lugar que se llama Calzada de Tlalpan. Uh-huh. Era un lugar que se le conocía como el multifamiliar de Tlalpan. Sí, todos lo recordamos. Edificios en donde vivían miles de familias y edificios que se fueron al carajo en 1 minuto y medio o menos, ¿no? Y son edificios que literal acaban de terminar de reconstruir la mitad hace 2 semanas. Sí. Y el gobierno aprovechando ahorita para hacer publicidad y propaganda de nosotros lo estamos logrando. Sí, claro. Se lo estamos dando de nuestra bolsa. Mira, gobierno. Échales ojo, canijo. Sí, no, y además se te olvida que existe el Fonden y que existen 1 millón de asociaciones que han apoyado y personas que estuvieron involucradas en el medio, ¿no? Entonces, fíjate en esto, quiero que pongas atención en esto. Todos conocemos este tema de los sismos y demás, y todos sabemos, por lo menos, pues por encimita cómo se maneja. Sabemos que hay principalmente 2 tipos de movimiento: el oscilatorio y el trepidatorio. Entonces, ¿cuál es uno y cuál es otro? Digo, yo sé que no me pueden ver, pero explicado con palabras simples, el oscilatorio genera un movimiento semicircular que genera ondas que se van dispersando por el territorio, por el terreno, digamos. Y el trepidatorio, a diferencia del otro que acabo de mencionar, es un movimiento, en lugar de ser semicircular, es arriba y abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el tipo de onda es diferente y el tipo de daño también es diferente. ¿Por qué te decía que prestaras atención en esto? El terremoto del 19 de septiembre de 1985 tuvo una magnitud de 8.1 grados según la escala de Richter. Causó muchas afectaciones, causó mucho daño y cobró muchas vidas, desafortunadamente también. Pero el terremoto del 19 de septiembre del año 2017 tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y causó prácticamente los mismos daños, las mismas afectaciones y también, desafortunadamente, cobró muchas vidas. ¿Por qué? Por 2 cosas principalmente. La primera, a pesar de haber sido un sismo de mucho menor magnitud, el tipo de movimiento, que fue un movimiento híbrido entre el oscilatorio y el trepidatorio, generó que, aunque fuese un grado menor según la escala de Richter, generara daños catastróficos por el tipo de movimiento. Primero osciló y después trepidó, ¿no? Entonces entendemos esa parte. Segundo, ¿qué es lo más preocupante de todo esto o lo que más debería ocuparnos más allá de preocuparnos en todo esto? Después de conocer terremotos como aquel del 19 de septiembre de 1985 y después de entender que claramente estamos en una zona altamente sísmica, estamos en una zona geográfica con altos movimientos sísmicos año con año, los protocolos que tenemos y la preparación que deberíamos tener
deberían ser suficientes para estar salvando miles y miles de vidas cada vez que se presenta una situación de este tipo. El hecho de que el terremoto del año 2017 haya cobrado tantas vidas, lo único que nos dice es que ni teníamos los protocolos necesarios y mucho menos teníamos la preparación necesaria, no teníamos la pericia suficiente, porque seguramente cuando intentaron inculcarte esos temas, lo primero que pensaste es, güey, ¿cuándo va a temblar, güey? O sea, ¿cuándo va a haber un terremoto que me haga a mí salir corriendo de mi casa porque se va a caer, güey? Sí. Y de repente llega el 19 de septiembre del año 2017 y aquellas personas, no todas, pero muchas de aquellas personas que dijeron, güey, ¿cuándo me va a llegar a mí un terremoto de ese tipo? ¿Cuándo voy yo a vivir un terremoto que tire mi casa? Muchas de esas personas ese día perdieron la vida, Carlos. Así por es. ignorar los protocolos, por no querer ser partícipes de aquella pericia que deberíamos tener nosotros como sociedad mexiquense viviendo en una zona altamente sísmica. Y es que es real. Digo, a mí también me ha tocado y honestamente también de ello he pecado, ¿no? Pero cuando trabajaba aún para alguna empresa, me llegaron a tocar, pues claro, los protocolos de seguridad, ¿no? El simulacro. Y honestamente, los simulacros, claro. Bajabas tirando cotorreo, bajabas haciéndote bien güey, tomándote fotitos. Sí, claro. Echando cotorreo, aventando al de al lado, picándole las costillas, ¿no? Entonces, sí, también, ¿no? Entonces, la realidad es que estábamos preparados, entre comillas, y sabíamos, sí, se está conmemorando, pero pues no va a pasar, ¿no? Menos sí, claro. Este día. Ya sí, este claro. Día ya lo tenemos cubierto en... Sí. ¿no? Y además, hablando de que suceden más de 500,000 temblores anuales en el mundo, pues en Ciudad de México es de lo más común. Sí, ¿no? Claro. Pero que media hora después del protocolo de seguridad en el que te ríes de los demás, porque recordemos que días anteriores había primero sonado la alarma en una tarde, como 5 días antes. Sí, claro. Sonó la alarma y no pasó nada. Y no pasó nada, sí, claro. Como 3 días antes, suena en la noche y todos esperábamos que no pasara nada. Me cuento entre ellos. Y cuando se comenzó a mover muy duro, de ahí salí corriendo, estaba en una tienda comprando cosas y salí corriendo a mi casa, a tu casa, subí al segundo piso. Mi hija estaba muy pequeña, mi mujer estaba ahí, las bajé corriendo. Pero todos esperábamos que no pasara nada. ¿Por qué? Porque pues ya había sucedido y era un error humano. Sí, claro. El mexicano es muy dado a eso, a pensar que no pasa nada. Y que pues todo puede ser un error humano. Y sí, además claro. Hasta conspiranoico, ¿no? Sí. Pero resulta que después de que nos había sucedido eso, el 19 de septiembre, tras la conmemoración y el simulacro, todos estaban apenas regresando a sus oficinas después del simulacro y agarrar 10 minutos para hacerte güey, ir a la tiendita y regresar con tus papitas y todo el rollo, ¿no? Y de repente suena otra vez la alarma. La gran mayoría evidentemente pensó, es otro error humano. Nada común aquí en México y en el C5, ¿eh? Nada común. Pero pensaron y pensamos quizás eso, ¿no? Y súmalo a que en la gran mayoría de la Ciudad de México comenzó a sentirse antes, ¿no? Sí, claro. Entonces cuando escuchas la alarma y quizás no se siente tan duro por donde estás, dices, nah. Pero la gran mayoría venía del cotorreo. Y aunque lo acababas de practicar, no lo hiciste sí, con claro, fe, con enfoque. Sí, claro.
y con la disciplina, entonces no supiste qué hacer. Eso es lo más impresionante, Carlos. O sea, no solo lo que mencionaba yo, que los protocolos no fueron suficientes y la pericia y la práctica no fue suficiente. O sea, imagínate esto, lo acabas de decir. Teníamos media hora, güey, 1 hora de haberlo practicado. Tenían 1 hora de habernos dicho qué chingados teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer para salvar nuestra vida en menos de 1 minuto? Y a 1 hora de haberlo hecho, a muchos les valió madres, güey. Muchos reprobaron. Y literal, dicen por ahí, ese truco solo funciona una vez. Sí. Me recordó una frase que me decían mis maestros en la universidad allá en Monterrey, Nuevo León. Y era, más vale que te digan pendejo por preguntar en la clase y no quedarte con dudas, a que te veas bien pendejo por haber reprobado por una duda que pudiste solucionar en clase. Sí, claro. Y habían otros que decían, bueno, aquí en la clase todo se paga con que pases o no. Allá se paga con vida, con tu trabajo, con tu ética. Y en estos casos sí se paga con la vida, el reprobar el examen. ¿Y ese examen, cuántos no reprobaron? Sí. Ese examen, ahora, otra vez, vamos a pensarlo así. Días antes sucede, todos esperamos réplicas. Pero más allá del miedo, de la psicosis, otra vez, ¿nos preparamos para si seguía? Porque todos esperamos las réplicas enseguida. Recordemos que unos días después, recordarás que después de haber juntado, hicimos temas de recolección, sí, claro, aquí y en Morelos, y después de haber recolectado y recibido el apoyo de muchos de nuestros grandes amigos, a los sí, cuales claro, agradecemos mucho. Infinitamente. Días después apenas nos íbamos y eso estábamos platicando. El miedo de dejar a tu familia aquí por ir a hacer el bien y ayudar a los demás y apoyarles, tenderles la mano. Recordarás que apenas nos íbamos cuando comenzó otra vez a temblar. Sí. Y nos vuelve a poner en la jugada si estamos o no preparados. Porque no fue tampoco a la 1, o sea, no nos permitió estar en la chinga ya bien preparados, entre comillas, sí, todos. No. Pero tampoco fue a las 7:14 como para que nos agarraran la pendeja, sí, todos. No, fue por ahí, recordarás, como a las 8. Sí, como a las... Yo creo que quizás como a las 9, llegando a las 9, sí. Pasaditas 8. Y si no me equivoco, Carlos, este sismo que mencionas fue el 27 de septiembre. Estaba haciendo un recuento, porque lo hablábamos, hace rato lo hablábamos, ¿no? Estoy haciendo un recuento, y si no me equivoco fue el 27 de septiembre de ese mismo año, del 2017. Nosotros estábamos por partir ya con un vehículo lleno de víveres y demás. Y la otra camioneta que nos seguía. Sí, ¿te acuerdas que íbamos cargadísimos? Gracias a todos nuestros amigos. Claro. Otra vez, ahí es donde decimos, se ve el power mexicano. Pero generalmente nuestro México querido, nuestra raza de bronce, nuestra sangre ranchera, dice... Amo a México, pero ayudo al otro mexicano solamente si es una crisis así, sí, muy grueso, sí, que lo amerite. Porque si no, eres mi competencia y tengo que chingarte. Sí, claro. No, entonces... Infortunadamente eso es cierto. Así es, entonces, desgraciadamente, ahí se ve, o sea, se ve nuestro power mexicano para solucionar. Y eso se tiene desde el corazón. Pero estaría muy chingón que ese power lo pudiéramos moldear y fuera eso, como para prevenir, la prevención, sí, claro, completa. Eso es lo malo, güey. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el mexicano se solidarice con su paisa mexicano? Dijera el buito hasta las cuantas chupadas llegas al chiclocentro de la paleta. Ahora entiendo que era medio raro eso, ¿no?
¿Qué rollo, marqueteros de esos tiempos? Ya uno pensándolo, y ahí andaba uno desde morrito diciendo, Sí. ¿cuántas chupadas tengo que darle para llegar al Chiclocentro? Bueno, Y pues salía tu tío. chécale, mijo. Te traje 6. Saludos. Pero la pregunta sería, ¿a los cuántos putazos el Exactamente. mexicano activa su Mexican Power? Exacto. Que ya vimos que está impresionante. Sí, claro, cabrón. claro. Está impresionante, güey. Claro, claro. Pero a los cuantos chingazos, hasta los Sí, cuantos claro. chingazos, pero comprobables para todos, porque es un tema como de Sí. comprobabilidad, Sí, ¿no? sí, sí. Aunque también recordemos que también nuestro México es muy avanzadito, ¿no? Por decir, no muy pasado de lanza. Muchos se comenzaron a hacer los damnificados para recibir. Es que, güey, también es Muchos parte políticos importante, ya güey. ni se hacían damnificados, eran chingues, yo me chingo estas. Cuando después estuvieron Sí. vendiendo las carpas que llevaban Sí, para güey, ¿te damnificados. acuerdas? Y dices, Los víveres, güey. Los ¿Qué víveres. pedo con los políticos que Oigan, no mamen. O sea, Sí. eso sí lo vimos y lo vimos bien de y cerca, lo güey. padecimos. Y lo cabrón. padecimos. Porque en Morelos recordarás Sí. que en ese tiempo estaban deteniendo camiones que llevaban Sí, y decían, el "No, ejército, cabrón. ¿Qué sí, pedo, cabrón. güey? Cuando sacas al poder para chingar a los que quieren ayudar al pueblo es porque quieres que perezca. Sí, güey. O sea, ¿qué pedo con eso? Y lo vimos claro, güey. Nadie lo nos vivimos. lo contó. Nadie nos lo contó, güey. Se sentía un ambiente así de neta, de miedo, de... Sí, cabrón. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué onda, Politicox? Bueno, hoy en día tenemos grandes amigos también en la política. Sí. Cada quien con su cada cual, respetamos sus áreas, pero siempre les pedimos de la manera más atenta, no mamen. Sí. que no se Ayúdenos, pasen de por lanza, favor. güey. Sí, claro. Ayuden al pueblo. No se sirvan del pueblo. Ya el pueblo está hasta la madre de que se sirvan de uno. Ayuden al pueblo. Y no lo ayuden así con pinches dádivas pedorras de... Recuerda lo que dicen las escrituras. En lugar de que le des un pez, enséñale a pescar. Claro. Y mi México querido es un México de pesca, de caza, de agricultura y de mucho más. Mi México querido. El huevo. Fíjate que pues primero qué mal pedo, ¿no? Que sea así la situación. Y como tú dices, ¿no? ¿A los cuántos chingadazos tiene que salir el mexicano a solidarizarse con el mexicano? Y también entiendo que digo, mucha gente tiene mala fama y fama de abusivos, ¿no? Y aquí aplica lo que también se dice por ahí, pagan justos por pecadores, ¿no? Es una lástima que a consecuencia de esas personas que abusan de la bondad de las demás personas o de la solidaridad de las demás personas, de pronto la bondad y la solidaridad pues se acaban, güey, ¿no? Y es evidente, claro que va a suceder. Por eso es que le pedimos de la manera más atenta a esas personas, a esos personajes, independientemente de si son políticos o no, No mamen. que no mamen, sí, claro, sí, Bueno, claro, sí se los con pedimos. todas sus Sí, letras, sí, no sí, mamen. sí. N-O-M-A-M-N. Sí. Porque o sea, ¿qué clase de persona tienes que ser para poder actuar así ante una situación de este tipo, güey, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema. Ya y antes después de que- estarnos emputando Sí, con antes de que ustedes, me chicos. sigan No. cabronando. Regresando al tema, ahí es donde parte, es como dijeran antes, ¿no? Ahí es donde la tuerca torció el rabo. No, ¿cómo era? La puerca torció el rabo. Sí, sí, La sí. tuerca roció el pavo. Ahí es donde la tuerca roció el pavo. Sí. A ver, otra vez. Ok. Ahí es donde, como dijeran los grandes sabios, la tuerca roció el pavo. Digo, ay, güey, la puerca torció el rabo. No, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ok, ya lo vivimos. Ya nos tocó a la nueva generación vivirlo. No, la otra eran experiencias de quienes lo vivieron y lo volvieron a vivir el 17. Ok, ya lo vivimos. Dice Darwin, no sé. pero Decía. Dice, no, a mí me platicó ayer. Yo luego me echo unas salipuces con ese cabrón. Chido, me dice. Evoluciona, güey. Debe serlo. Evoluciona.
Evoluciona. Así me dice, güey. Así me dice. Evoluciona. Ya no seas tan mandril, güey. Ya no seas tan pinche orate. Sí, sí. Luego me dice, ¿otra vez? ¿Sales con tus changaderas? Y la evolución, güey. Y la evolución. Entonces así andamos, gorileando por la vida. Según él, según mi cuate Darwin. No, pero dice eso. No son los más fuertes. No son los más grandes. Son los que evolucionan. Ahora, a los cuantos terremotos, a los cuantos putazos, a los cuantas fallas, nuestro México, nuestro mexicano va a evolucionar. Porque podemos creer que sucedan milagros, pero no creemos las cosas que son, entre comillas, increíbles. Ahora, fíjate bien en lo que te voy a decir. Hace un momento te comenté que 12 días antes de conmemorar el terremoto del año 1985, del 19 de septiembre, nos volvió a caer un terremoto. Fecha exacta, el 7 de septiembre del año 2017. Como la canción de Mecano. ¿Cómo? El 7 de septiembre... Huevo. Se la pasa temblando. No es cierto, no dice así, pero estaría con madre ahora que la cambie. Y fíjate que otra vez nos tiembla. Otro 7 de septiembre. Y también porque también otra vez lo estamos platicando. Fíjate qué curioso es. Horas antes del sismo, del terremoto que vivimos el día de hoy, estábamos platicando con una de las personas que colabora con nosotros de este sismo del 7 de septiembre del año pasado, güey. O sea, fíjate, nos tembló el 7 de septiembre del año 2017, nos tiembla el 19 de septiembre del año 2017 y luego nos vuelve a temblar el 7 de septiembre del año 2021, también ya por la noche, no sé si recuerdes, que se fue ya por la noche, también bastante fuerte, con una magnitud de 7.1 en la escala de Richter y con epicentro en Acapulco, en Acapulquito tropical. Ahora, tú dirás, bueno, pues está bien, güey, tembló 2 veces. 8.1, ¿verdad? 8.1 fue el del 2017, el del 7 de septiembre del 2017. De septiembre de... Ajá. Y el del 7 de septiembre del 2021 fue de 7.1. Pero, pues tú me vas a decir, ok, tembló 2 7 de septiembre, 2 19 de septiembre, en los 7 de septiembre casi a la misma hora, pero en los 19 de septiembre no. Pues chido, güey, o sea, pudo ser una coincidencia y nada más. Pero yo te voy a decir. Dígame. El día 19 de septiembre, otra vez, del año 2022, que es el año en curso, o sea, te estoy hablando de hace 3 días, creo, 4 días, nos vuelve a caer un terremoto, güey. Y nos vuelve a caer un terremoto duro, un terremoto fuerte. Que si no me equivoco fue de 7.5, algo así más o menos. 7.6. 7.6, fíjate. ¿No? Entonces, imagínate. 3 fechas idénticas. 3 años distintos. Y en los últimos 2 con... creo que poco menos de 5 minutos de diferencia. Así es. El del 2017 fue a la 1:14, a las 13:14. Uh-huh. Y el del 2022, si no me equivoco, fue a las 13:10. Fue a la 1:10 p.m. Uh-huh. Entonces aquí es donde yo te digo, ¿qué pedo con tus coincidencias? O sea, yo estoy consciente de que existen las coincidencias. Yo sé que así es. Yo sé que hay cosas que pasan y que vuelven a pasar en situaciones bastante parecidas. Pero que pase lo mismo,
Que fíjate, o sea, nada más el hecho de que haya un terremoto de esa magnitud. Sí, es claro. muy común que tiemble aquí en el país y en sobre septiembre. todo sí, también en septiembre. Es que, pues, nuestro himno nacional es muy mexicano y dice que retiemble en sus centros la tierra. Y como buen mexicano y obediente, pues Hay que dejar de decir pendejadas porque sigue siendo septiembre, güey. No vaya Sí, a decir güey, la sí, tierra. sí, sí. Ah, sí, putos. Ahí les Por va una mamones, retembladita. ahí Y ahora les voy a atorar la puerta, cabrón. no mames, no. No. Sí, no. Pachamama, perdón. Entonces, fíjate, es bastante común que tiemble en México, pero sobre todo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una zona que está rodeada de bastantes montañas y más de una son volcanes, ¿no? Activos o inactivos, pero volcanes al final del día. Entonces es bastante común que tiemble por acá y que tiemble pues sí fuertecito. Pero digo, ya llegar a un terremoto de esa magnitud o a un movimiento de esa magnitud y con ese patrón que sea tan catastrófico, o sea, no solo que sea fuerte, sino que el movimiento que genera sea capaz de hacer los desastres que se han venido haciendo pues en cada una de las mal llamadas coincidencias, o no sé si mal llamadas precisamente, pero lo que muchos creen que son coincidencias. Sí, yo tampoco creería ya en este momento que esas mamadas son coincidencias, ¿no? Pero fíjate que eso, aventando recuentos, va a decir mucha raza, andas muy paranoico, andas conspiranoico. Y no, es que simplemente si ponemos atención, como bien dices, a todos los datos, hay cosas que no checan, hay cosas que no cuadran. Si bien ya dijimos, oye, pues es que en tal fecha, en el 85, tiembla el 7 y tiembla el 19, ¿no? En el 2010 ahí tiembla el 20 además. Ajá. ¿No? Y en el 2017 tiembla el 7, tiembla el 19 y tiembla el 27, ¿no? En este tembló el 19, tembló el 22, que es hoy. En realidad, ¿es 22 o 21? Sí, es 22. A ver, todos ayúdenos a la chingada si ya perdí. Tiembla el 22. Cabe señalar que tiembla el 22 después de que ha estado lloviendo mucho. Uh-huh. Ahora, llámame conspiranoico si tú quieres. Pero si algo yo he pensado es que si un movimiento telúrico de ambas formas, ¿no? Oscilatorio y trepidatorio, pueden tronar las casas, las edificaciones, por la potencia y fuerza que pueda tener. La pregunta sería, ¿cómo sería más fácil tronar las edificaciones? Si el terremoto las tumba así por la fuerza, ¿no? ¿Oscilatoria o trepidatoria? ¿Qué es lo que haría que se desgajen, que se truenen, que se desmoronen más rápido? Llámame conspiranoico, pero ¿cuál es la manera de derribar más fácil, desmoronar más fácil el cemento? ¿Cuál? Si prestamos atención en los diferentes episodios de sismo y de temblores, han estado precedidos y sucedidos por lluvia. Sí, claro. Y no cualquier lluvia, una lluviecina así, X. Lluvias, lluvias que de verdad no solo mojan la estructura, humedecen todo
métele ahora movimiento. Es lo que decían del 85. El 20 vuelve a temblar y aunque es menor, revienta la catástrofe. ¿Por qué? Aunque fue menor, primera, muchas estructuras ya estaban sentidas y las que no estaban sentidas tenían lluvia excesiva. Sí, claro. Y estaban reblandecidas enormemente hasta la estructura. ¿Qué sucede? Ya no es necesidad que te truene la estructura. Se puede desgajar o se puede desmoronar. Es como cuando en las películas van a rematar al malandro al hospital, ¿no? Sí, claro. Que ya está bien madreado y van y en el hospital crank. Ahora, en la madrugada había llovido. Sí. He llovido bonito. Sí, estuvo gran parte de la noche lloviendo, por lo menos en la zona donde nos encontramos nosotros. En la Ciudad de México y zona conurbada. Sí. Lluvias enormes. Sí. Y antes del 19, lluvias enormes. Y antes del 7, lluvias enormes. Yo creo, llámame conspiranoico, pero yo creo que sí hay algo y alguien o alguienes detrás de mucho de lo que estamos viviendo. Detrás de mucho. Y claro, la tierra, el mundo también está respondiendo a toda la chinga que le hemos metido. Pero que sea tan exacto, que sea tan evidente, deja un sabor de boca extraño. Sí, claro, bastante. Pues ni siquiera sé si amargo es lo correcto, ¿no? Bittersweet, dijeran por ahí, ¿no? Sí, claro. Agridulce. Es algo bastante curioso. Pero fíjate que antes de continuar moviéndonos las neuronas y moviéndonos la cabeza con todo esto, no dejes de compartir este episodio, porque ya viste el tema más telúrico que traemos el día de hoy. Ya viste qué interesante se está poniendo esto, y estoy seguro que así como a ti, a aquellos que se lo compartas, les va a encantar el tema más telúrico que tenemos el día de hoy. Estoy seguro de eso. También quiero invitarte a que sigas participando. Hemos estado recibiendo ya muchos correos, hemos estado recibiendo diversas anécdotas, diversas historias, y quiero invitarte a que seas parte de esto. Recuerda que tenemos esta bellísima dinámica en la que tú podrás participar, tú podrás estar aquí con nosotros en tu podcast Pandemials. Entonces, si tú te preguntas ¿cómo puedo ser parte de esta dinámica? Recuerda que lo único que tienes que hacer es mandarnos un correo al mail pandemials.mexicanontv, pandemials con doble L, .mexicanontv@gmail.com. Te lo repito, es pandemials con doble L .mexicanontv@gmail.com. A ese mail tienes que mandar tu mejor o tu peor anécdota de la pandemia, de todo lo que viviste dentro de la pandemia, durante la pandemia. ¿Qué fue aquello que te dejó más marcado? ¿Qué fue aquello que te dio, que te entregó mejores enseñanzas? Hemos ya estado recibiendo bastantes mails por ahí y queremos seguir estando recibiendo. La cagué bien culero. Y queremos seguir recibiendo mails de tu parte. Queremos que tú, así como aquellos que ya nos mandaron su anécdota, nos platiques también, nos platiques qué ha pasado, qué te ha pasado en esta pandemia y qué has aprendido con ello. Aquí aceptamos de todo, historias de éxito, historias no tan exitosas, bonitas, no tan bonitas y demás, pero estoy seguro que todo
te ha dejado un aprendizaje. Mándanos tu correo, mándanos tu mejor historia al correo pandemials.mexicanontv@gmail.com. Y recuerda que así podrás estar aquí con nosotros, aquí en este estudio desde donde grabamos este bonito episodio. Estarás aquí con nosotros en el episodio número 11. Este cambio es porque a partir del episodio número 11 estarás disfrutando la temporada número 2 de tu podcast Pandemias. Así es, mis queridos nos, así como lo escuchan, estamos por comenzar la segunda temporada de este bonito, bellísimo podcast, en donde nos estarán acompañando diferentes personajes con diferentes vivencias, diferentes aprendizajes que se han originado a través de la pandemia. Y ahora sí, para continuar, mi querido Carlos. Pues vamos a continuar, claro que sí, hoy con los saludos de todos nuestros nos que han estado presentes, que nos mandan mensajes, que nos mandan saludos, y vamos a saludar a Francisco Peláez de Coahuila. Saludos a América Sánchez de Ciudad de México, Lucía Pantoja de Ciudad de México y Juan Escobar, que nos escucha desde el estado de Guerrero. Saludos para todos ellos, saludos muy cariñosos para todos ellos, y saludos también para Jorge Rico, nuestro amigo Jorge Rico. Rigoberto Vilchis también te mando un enorme saludo. Un saludo también para Daniel Martínez, amigo Daniel. Qué gusto saber que te estás comunicando con nosotros, que nos has estado escuchando. Qué gusto. Un saludo y un abrazo, mi Dani. Saludo también para Mario Díaz y saludo para todos aquellos que aunque no se han comunicado con nosotros o no han mandado sus mails, mándenlos. Estoy seguro que tú, así como nosotros, vas a disfrutar mucho estar aquí platicando todo aquello que has tenido que pasar, tenido que vivir y todo aquello que has aprendido a través de esta tan aclamada pandemia. Así es. Y antes de irnos, quiero decirte que este tema más telúrico que hemos tenido va a tener una segunda parte. Así es. Quizás hasta una tercera. Así es. Porque es un tema tan extenso, pero sobre todo, ¿cuántas teorías hay detrás? Hoy hablamos de esa similitud, esa graciosa, pero quizás burlona similitud que puede existir. Hay quienes dicen que es un tema de la fuerza de la energía. Hay quien dice que es un tema del pensamiento. Hay quien dice que es un tema de dolores. ¿Hidalgo? Pues de Hidalgo y de Acachitos, güey. Pero hay algo detrás. Algo debe de haber detrás. Y eso lo vamos a poner en tela de juicio. Lo vamos a investigar. Lo vamos a traer para ti. Y te vamos a invitar. Y te vamos a invitar que tú también participes y nos compartas. ¿Qué es lo que crees tú que está sucediendo detrás de todo esto que está aconteciendo y aquejando a México con esto de las inundaciones, las sequías, las plagas, las pandemias, los temblores, los volcanes que están otra vez en erupción, los tsunamis que por primera vez tocaron a México también, las alertas? Sí, claro. ¿Qué hay detrás? Cuéntanos, platícanos, dinos si tú has percibido algo diferente. Pero nos veremos en este que sigue, porque vamos a desgajar todo lo que está detrás de estos temas de desastres naturales, sismos,
y pandemias. En efecto, no dejes de compartirnos tu opinión. Si nos escuchas por Spotify, recuerda que puedes mandarnos tus correos, como ya lo dijimos. Y en su defecto, si nos escuchas por YouTube, puedes dejarnos aquí en la cajita de comentarios qué es lo que opinas. Y también no dejes de enviar tus mails, porque recuerda que tú puedes estar aquí con nosotros en tu podcast Pandemias. Espero que hayas disfrutado este hermoso e interesante episodio del día de hoy. Como ya lo mencionó Carlos, no te pierdas la segunda parte, porque probablemente exista hasta una tercera. Pero estoy seguro que así como esta, las siguientes te van a mover el piso. Así es. Recuerda compartirlo. Recuerda etiquetar amigos, recuerda mandarlo por WhatsApp a todos, porque lo raro de esto es que a muchas personas ya no se les hace raro. Nos vemos en el que sigue. Muchas gracias, mi hermano y gran amigo Antonio Rangel. Carlitos, un gusto haber estado aquí contigo una vez más. Nos vemos en el siguiente Pandemias. Bye bye.